La novia negra por encargo llegó y se encontró con 7 niños y sin marido. Pero ella se convirtió en la madre que ellos anhelaban. Tu marido murió ayer, pero aún nos debes el pago, dijo el hombre con el traje sucio que le bloqueaba la salida de la estación de tren con una sonrisa cruel en los labios. Y estos niños, bueno, tendrán que trabajar para pagar las deudas de su padre. Clara Mayfield solo tenía 28 años y acababa de bajar del tren más agotada que nunca. Llevaba 2 maletas viejas y un corazón lleno de esperanzas que se hicieron añicos en cuestión de segundos. El viaje de 3 días desde Atlanta había sido su última oportunidad de empezar de nuevo. Una respuesta a un anuncio en el periódico que prometía matrimonio, un hogar y una nueva vida en el oeste. Espere un momento, respondió, manteniendo la voz firme a pesar de la conmoción. Qué deudas, qué hijos. Fue entonces cuando los vio 7 pares de ojos asustados, que la miraban desde el porche de una pequeña casa en ruinas, niños negros, delgados, sucios, aferrados unos a otros como si el mundo entero fuera peligroso. El mayor, un niño de unos 10 años, sostenía un bebé en sus brazos mientras los demás se escondían detrás de él. Richard Walker. Nos debe 3 meses de comida, más el dinero que te prestamos para que vinieras, continuó el hombre, que se presentó como Tom Harrison, el dueño de la tienda local. Ahora que ha muerto de fiebre, alguien tiene que pagar y estos niños, bueno, ahora son todos huérfanos. Clara sintió que algo le quemaba en el pecho. No era solo tristeza. Era ira. La misma ira que sentía cuando gente como Harrison la miraba y solo veía a otra mujer negra a la que explotar. ¿Dónde está enterrado? Ayer no podíamos esperar a que llegaras con este calor. Harrison se rió entre dientes. Pero no te preocupes, también tenemos planes para ti. Necesitamos una criada en la casa grande. Y los niños, bueno, son fuertes para su edad. El mayor dio un paso adelante para protegerlos. No trabajaremos para usted, señor Harrison. Padre, dijo la señora Clara que nos cuidaría. Tu padre estaba delirando, chico. Harrison escupió al suelo. Una mujer negra sola no tiene derechos aquí. Ni siquiera tú. Pero Clara no se movió. Sus ojos captaron rápidamente la escena. La casa pequeña pero sólida. Los niños obviamente bien cuidados a pesar de su pobreza y sobre todo, la arrogancia de estos hombres que ella habían dividido su vida antes de que ella hubiera decidido qué hacer. ¿Cuántos años tienes, hijo?, le preguntó al niño mayor, ignorando por completo a Harrison. 10, señora, me llamo Samuel. ¿Y sabes leer, Samuel? Sí, señora. Me enseñó mi padre y yo enseño a los demás. Clara sonrió por primera vez desde que había bajado del tren. Harrison calculaba cómo explotar a una mujer vulnerable y a unos niños huérfanos, pero no tenía ni idea de quién era Clara Mayfield. Había crecido durante la reconstrucción, hija de una mujer que había convertido un pedazo de tierra en una próspera granja, utilizando solo su inteligencia y determinación. Y lo que es más importante, había traído consigo algo que lo cambiaría todo. Señor Harrison, dijo con voz cargada de una autoridad que hizo que el hombre diera un paso atrás. Necesito ver los documentos de la deuda. Todos. ¿Qué documentos? La palabra de un hombre blanco debería ser suficiente para alguien como usted. Para alguien como yo, repitió Clara arqueando una ceja. Interesante, porque donde yo vengo, los contratos y las deudas deben estar por escrito. Y tengo la impresión de que usted no tiene ningún papel, ¿verdad? Harrison intercambió miradas nerviosas con su compañero. Escuche, muchacha, señora Mayfield, corrigió sacando un sobre de su bolso. Y antes de continuar con esta conversación, le sugiero que lea esto. Mientras Harrison abría el sobre con dedos temblorosos, Clara observaba a los niños. Ellos aún no lo sabían, pero acababan de ganar no solo una madre, habían ganado una guerrera que sabía exactamente cómo tratar con hombres como Harrison. Lo que Clara guardaba en ese sobre no era solo una carta de Richard Walker, era algo mucho más poderoso, algo que esos hombres nunca esperarían que una mujer negra tuviera en 1885. Y cuando Harrison terminara de leerlo sería él
quien suplicaría clemencia. Si te preguntas cómo una mujer negra pudo enfrentarse sola a dos hombres blancos en 1885 y proteger a 7 niños además, no te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete al canal porque esta historia de valentía e inteligencia te demostrará que, a veces, la mejor venganza es simplemente estar preparado para lo que otros creen imposible. Lo que había en ese sobre hizo que Tom Harrison diera 3 pasos atrás y tragara saliva. Era una escritura firmada y registrada, que transfería la tierra directamente a Clara Mayfield, en caso de fallecimiento de Richard Walker. Pero no era una escritura cualquiera. Era un documento reconocido por el secretario del condado de Atlanta con un sello federal, completamente legal. Esto no puede ser verdad. Harrison tartamudeó con la mano temblando mientras sostenía el papel. Una mujer no puede poseer tierras así. Aquí no. Oh, pero sí que puede, respondió Clara con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Especialmente cuando esa mujer ya es propietaria de una granja de 40 acres en Georgia, registrada a su nombre desde hace 5 años. Y cuando trajo con ella no solo esta escritura, sino también esto, sacó un segundo documento de su bolso, una carta de crédito del Banco Nacional de Atlanta por un importe de $500, una fortuna para los estándares locales. Ya ve, señor Harrison, continuó Clara con voz ahora afilada como un cuchillo. Richard Walker no era solo un hombre desesperado que buscaba una esposa. Era un hombre inteligente que sabía que se estaba muriendo y quería asegurarse de que sus hijos no solo tuvieran una madre, sino una madre que pudiera protegerlos de hombres como usted. Samuel dio un paso adelante, con los ojos brillantes por lo que parecía esperanza por primera vez en semanas. ¿De verdad se va a quedar con nosotros? Yo soy Samuel y estudiarás. Comerás bien y crecerás a salvo. Es una promesa. Harrison intentó una última jugada. Esa escritura podría ser falsa. Lo comprobaré con el sheriff. Por favor, hazlo, respondió Clara con calma. Mientras tanto, yo preguntaré al mismo sheriff esas deudas que estás cobrando. Estoy segura de que le interesará mucho saber cómo un comerciante local puede cobrar 3 meses de comestibles cuando, según vecinos que conocí en la estación, Richard Walker siempre pagaba en efectivo. Harrison se puso rojo. No puedes probar nada. Puede que aún no pueda, Clara sonrió. Pero conozco a gente que sí puede, como mi hermano Marcus, un abogado de Atlanta que debería llegar la semana que viene para ultimar unos papeles conmigo. Era mentira. Marcus era herrero, no abogado. Pero Harrison no necesitaba saberlo. Mientras los 2 hombres se alejaban murmurando vagas amenazas, Clara se arrodilló a la altura de los niños. Ahora contadme todo sobre vuestro padre, sobre esta casa y sobre los hombres que vinieron aquí antes. No ocultéis nada porque necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. Durante las siguientes horas, mientras cuidaba de los niños y ordenaba la casa, Clara escuchó historias que le hicieron hervir la sangre. Harrison no era solo un comerciante codicioso, estaba en el centro de una red de explotación que llegaba a todas las familias negras de la región, cobraba intereses exorbitantes, manipulaba los contratos y, cuando la gente no podía pagar, sugería que sus hijos trabajaran para saldar sus deudas. Richard Walker había descubierto el plan y amenazó con denunciarlo. Su repentina muerte por fiebre empezaba a parecer demasiado conveniente. Samuel llamó Clara al niño mayor mientras los demás dormían. ¿Tu padre dejó algún papel escondido? ¿Cartas, notas, algo? El niño dudó y luego llevó a Clara a una tabla suelta en el suelo de la cocina. Debajo había un paquete de tela encerada que contenía un cuaderno y varias cartas. Clara abrió el cuaderno y sus ojos se abrieron de par en par. Richard Walker había documentado meticulosamente todos los planes de Harrison. Nombres, fechas, cantidades, testigos. Era un registro completo de años de extorsión y explotación. Dios mío, susurró. Tu padre no era solo un buen hombre, dijo Samuel. Era un hombre valiente que estaba preparando un caso contra Harrison. ¿Por qué no se lo entregó?
¿Al sheriff?, preguntó Samuel. Clara se rió amargamente, porque probablemente el sheriff también estaba pagado por Harrison. Pero tu padre cometió un error. Intentó luchar solo. Ella cerró el cuaderno y miró a Samuel con renovada determinación. Yo no cometeré el mismo error. Mañana enviaré una carta a Atlanta a personas que realmente pueden hacer algo con esta información. Lo que Clara no le dijo a Samuel era que entre esas personas se encontraba no solo su hermano Marcus, sino también contactos que había hecho durante sus años como organizadora comunitaria en Georgia. Personas que sabían cómo utilizar la prensa, Laylee y la presión social para destruir a hombres como Harrison. A la mañana siguiente, mientras los niños desayunaban, el primer desayuno completo que tomaban en semanas, Clara notó un movimiento en la ventana. Harrison había vuelto, pero esta vez no estaba solo. Había traído al sheriff y a otros 2 hombres que ella no reconocía. Es hora de averiguar de qué lado está la ley en esta ciudad, murmuró para sí misma alisándose el delantal y comprobando que los documentos estuvieran a salvo en su bolsillo. Pero cuando abrió la puerta, Clara no mostró ni una pizca de nerviosismo. Había algo más en sus ojos ahora, una intensidad peligrosa que hizo que incluso el sheriff dudara por un momento. «Buenos días, caballeros», dijo cordialmente. «Imagino que han venido para mantener una conversación civilizada sobre escrituras y registros legales. Eso está bien, porque he traído algunas cosas muy interesantes para mostrarles y estoy seguro de que les fascinará lo que el difunto señor Walker descubrió sobre ciertos planes financieros en la zona». Harrison palideció por primera vez. Empezó a darse cuenta de que había subestimado seriamente a la mujer que tenía delante. Y Clara, al observar el pánico creciente en sus ojos, supo que el plan que había estado preparando desde la noche anterior tenía posibilidades reales de funcionar. Lo que no había esperado era descubrir que Harrison tenía un plan propio, y que la visita aparentemente oficial del sheriff era solo el primer movimiento de un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. El sheriff Morrison. Clara lo saludó, cordialmente, pero sus ojos permanecieron fijos en Harrison. Qué oportuna su visita. Estaba organizando algunos documentos que seguró que le resultarán fascinantes. Harrison intercambió una mirada nerviosa con el sheriff. «Sheriff, esta mujer está intentando apropiarse ilegalmente de una propiedad y corromper a menores. Hay que detenerla de inmediato». «Ah, ¿sí?». Clara levantó una ceja con calma y sacó el cuaderno de Richard Walker de su delantal. «Porque según estas notas, señor Harrison, usted cobra un 40% de interés mensual a familias que apenas pueden alimentarse y cuando no pueden pagarle, le sugiere que entreguen a sus hijos para que trabajen en sus propiedades». El sheriff frunció el ceño. «¿Qué notas son estas?». Richard Walker ha documentado meticulosamente 5 años de extorsión. El sheriff nombró fechas, cantidades y testigos. Clara abrió el cuaderno por una página concreta. Por ejemplo, la familia Johnson, un préstamo de $20 en enero que se convirtió en 150 en junio. Cuando no pudieron pagar, Harrison sugirió que su hija de 12 años ayudara en su casa para pagar la deuda. Eso es una mentira», tartamudeó Harrison, pero el sudor comenzaba a gotearle por la frente. «Un hombre muerto no puede». «Oh, pero sí que puede», lo interrumpió Clara sacando una segunda prueba, sobre todo cuando ese hombre tuvo el cuidado de hacer copias de todo y enviárselas a personas de su confianza antes de morir. Le entregó un sobre sellado al sheriff. Esta carta llegó ayer de Atlanta entregada por un abogado que representa a varias familias que están preparando una demanda colectiva contra usted, señor Harrison. Parece que Richard no era el único que documentaba estos acuerdos. El rostro de Harrison se puso blanco como un paño. «¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo he descubierto que mataste a mi marido?». Clara dejó que las palabras flotaran en el aire como una bomba a punto de estallar. «Porque eso es lo que hiciste, ¿verdad? Richard estaba a punto de desenmascarar tu plan, así que lo envenenaste y fingiste que murió de fiebre». «Esa es una acusación muy grave, señora», dijo el sheriff.
pero su voz había perdido toda la confianza que tenía antes. Clara sonrió fríamente. Por supuesto que lo es. Por eso contraté al Dr. Benjamin Hayes, el médico forense de Atlanta, para exhumar el cuerpo de Richardy, realizar un análisis adecuado. Los resultados llegaron esta mañana. Sacó un tercer documento de su delantal, y Harrison retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Arsénico. Sheriff. Suficiente para matar a un hombre en 2 días, pero no lo suficiente para ser detectado por un médico local sin el equipo adecuado. Estás mintiendo, Harrison. Explotó completamente, perdiendo la compostura. No hay análisis. No tienes dinero para contratar a un médico forense para exhumar un cadáver y procesar a un asesino. Clara se rió suavemente. Señor Harrison, ¿de verdad cree que una mujer que posee 40 acres de tierra en Georgia no tiene recursos ni conexiones? Liltu, Sheriff estaba ahora examinando los documentos con creciente horror. Dios mío, Harrison, si la mitad de esto es cierto. La mitad. Clara alzó la voz por primera vez. Sheriff, ¿quiere saber cuántas familias perdieron sus hogares por los préstamos fraudulentos de este hombre? ¿Cuántos niños se vieron obligados a trabajar para pagar deudas que nunca existieron? ¿Cuántas mujeres fueron amenazadas cuando intentaron protestar? Se volvió hacia Harrison, que ahora temblaba visiblemente. ¿Y de verdad pensaste que podrías hacerme lo mismo a mí, que yo sería solo otra mujer negra vulnerable a la que explotar? Harrison intentó una última jugada desesperada. Sheriff Morrison, usted me conoce desde hace 15 años. No puede creer esto. Esto en lo que Clara la interrumpió con voz ahora afilada como un cuchillo. En esta mujer negra que tiene más educación, más recursos y más inteligencia de lo que usted podría imaginar jamás. El sheriff cerró lentamente su libreta. Tom Harrison está bajo arresto por sospecha de extorsión y posible asesinato. Y miró a Clara y intentando huir. Pero los otros hombres que habían venido con él lo sujetaron por los brazos. Ella no puede hacer eso. Ella solo es una... Ten cuidado con lo que digas ahora, dijo Clara con calma, pero con una autoridad que silenció a todos los presentes, porque cada palabra racista que pronunciaras se utilizaría en tu contra en el tribunal. Mientras Harrison era esposado, Clara se arrodilló ante los niños que lo habían visto todo desde el porche. ¿Habéis visto eso, hijos? ¿Han visto cómo funciona la justicia cuando se tiene preparación, pruebas y valor? Samuel asintió con los ojos brillantes de admiración. Lo sabías desde el principio que era peligroso. Lo sospechaba, admitió Clara. Por eso me preparé. Porque hombres como Harrison cuentan con nuestra pasividad, nuestra falta de recursos, nuestro miedo, pero cometió un error fatal. ¿Qué error?, preguntó una de las niñas. Clara se quedó mirando a Harrison mientras se lo llevaban al furgón de la prisión. Subestimó a una mujer que se había enfrentado a hombres peores, y había salido victoriosa. Cuando los niños volvieron a entrar para preparar el almuerzo, el sheriff se acercó a Clara. Señora Mayfield, tengo que preguntarle, ¿cómo consiguió todos esos documentos tan rápidamente? Clara sonrió misteriosamente. Sheriff, cuando una mujer negra sobrevive sola durante la reconstrucción y construye una granja próspera, aprende que la mejor defensa es ir siempre 3 pasos por delante de los hombres que quieren destruirla. Se dio la vuelta para entrar, pero se detuvo en la puerta. Y solo para dejar las cosas claras, no tuve que fabricar ninguna prueba contra Harrison. Los hombres como él siempre dejan un rastro tan claro de destrucción a su paso. Solo hay que saber dónde buscar. Lo que el sheriff no sabía era que Clara había descubierto algo más en los papeles de Richard Walker, algo que haría que la caída de Harrison fuera aún más devastadora y garantizaría que ninguna familia de 1900 la región volviera a ser explotada jamás. Y cuando toda la verdad salió a la luz en el juicio, sería Clara quien tendría la última palabra sobre el destino del hombre que intentó destruir a su nueva familia. Pero antes de eso, tuvo que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida y la de sus hijos, sino toda la estructura de poder de aquel pequeño pueblo del oeste americano. 3 meses después,
El juicio de Tom Harrison se convirtió en el acontecimiento más comentado de la región. La sala del tribunal estaba abarrotada de gente que había viajado desde los pueblos vecinos para presenciar la caída del hombre que había aterrorizado a familias enteras con sus intrigas durante años. Clara entró en la sala con un elegante vestido, azul marino acompañada de sus 7 hijos, perfectamente arreglados. Ya no eran los niños delgados y asustados que Harrison había intentado explotar. Eran jóvenes seguros de sí mismos y bien alimentados, que miraban al hombre esposado con la serenidad de alguien que había ganado una guerra. El jurado declara al acusado culpable de extorsión, usura, falsificación de documentos y asesinato en 1900 primer grado, anunció el juez. Sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Harrison se derrumbó en su silla, un hombre completamente destrozado. Le habían confiscado su tienda, subastado sus bienes para indemnizar a las víctimas y su reputación estaba arruinada para siempre. Nadie en la región le compraría ni un clavo aunque saliera de la cárcel. Pero la verdadera venganza de Clara no estaba en el encarcelamiento de Harrison. Estaba en lo que había construido con el dinero de la indemnización, la escuela Clara Mayfield Walker para huérfanos y Ney. La placa de bronce brillaba bajo el sol de la tarde. En solo 6 meses, Clara había transformado su pequeña casa en una institución que acogía a 30 niños y les ofrecía educación gratuita, comida y atención médica. Samuel, que ahora tenía 11 años, enseñaba matemáticas a los niños más pequeños. Ruth, de 9 años, coordinaba la biblioteca que Clara había creado con donaciones de todo el país. La historia de una mujer negra que se había enfrentado en 1900 solitario a un plan de corrupción se había extendido por los periódicos nacionales, atrayendo el apoyo de personas influyentes. Mamá Clara, dijo Samuel, utilizando el nombre que todos los niños de la escuela habían adoptado. Ha llegado una carta del gobernador. Quiere conocer nuestro proyecto. Clara sonrió mientras observaba a los niños jugar en el patio, que antes no era más que un pedazo de tierra árida. ¿Sabes? Samuel Harrison pensó que podía destruirnos porque éramos vulnerables. Nunca imaginó que nuestra vulnerabilidad sería nuestra fuerza. La transformación no se detuvo ahí. Clara utilizó su nueva fama para impulsar cambios en las leyes que protegían a las familias pobres de los tiburones solitarios. Testificó ante el Congreso, escribió artículos en los periódicos y se convirtió en una de las voces más respetadas en la lucha por los derechos de los desfavorecidos. El Dr. Benjamin Hayes, el médico forense que había ayudado con el caso, visitaba la escuela con regularidad. Clara, le dijo durante una de sus visitas, ¿te das cuenta de que has cambiado por completo la forma en que se investigan los casos de extorsión en este estado? He cambiado porque tenía que hacerlo, respondió ella. Pero sobre todo porque tuve la suerte de tener un marido que, incluso al morir, me dejó las herramientas adecuadas para luchar. 2 años después de la detención de Harrison, Clara recibió una carta inesperada. Era de él desde la cárcel pidiendo perdón. No sabía quién era, se escribió. Si lo hubiera sabido, nunca. Clara mostró la carta a los niños durante la cena. Mirad esto, niños. Dice que no sabía quién era yo, pero la verdad es que sabía exactamente quién era. Una mujer negra sola, con 7 hijos, y eso es precisamente lo que le hizo pensar que podía destruirnos. Samuel leyó la carta en voz alta. Pide perdón, mamá. Y yo le perdono, dijo Clara en voz baja. Pero el perdón no significa olvidar. Significa utilizar nuestro dolor para construir algo más grande. La escuela Clara Mayfield Walker se convirtió en un modelo nacional. Políticos, educadores y activistas la visitaban regularmente para comprender cómo una mujer había convertido una tragedia personal en una revolución social. En la primera ceremonia de graduación, Clara fue invitada a hablar. Hace 3 años, dijo con su voz resonando en el abarrotado auditorio. Un hombre intentó destruirnos porque creía que éramos débiles. Se equivocó. No éramos débiles,
Éramos semillas esperando la tormenta adecuada para crecer. La diferencia entre ser una víctima y ser un ganador, continuó, no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Harrison intentó utilizarnos como un peldaño. En cambio, nosotros utilizamos su maldad como cimientos para construir algo que él nunca podría destruir. Harrison murió en prisión 7 años después. Solo y olvidado, Clara se enteró de la noticia por telegrama, pero no sintió ni alegría ni tristeza. Solo sintió gratitud por haber tenido la oportunidad de demostrar que la verdadera venganza no es destruir a quienes nos hacen daño, es construir algo tan grande que sus malas acciones se vuelven irrelevantes. Hoy la escuela, que comenzó con 7 huérfanos, educa a más de 200 estudiantes cada año. Samuel se graduó en la Facultad de Derecho y se convirtió en el abogado oficial de la institución Ruth. Se especializó en educación y asumió el cargo de directora. Los 7 niños originales crecieron, prosperaron y dedicaron sus vidas a continuar el legado que Clara había comenzado. ¿Sabéis qué es lo que más me enorgullece?, dijo Clara durante la celebración de sus 60 cumpleaños, rodeada de docenas de niños que había criado a lo largo de los años. No es que hayamos derrotado a Harrison, es que hemos convertido su maldad en bondad, su odio en amor, su destrucción en creación. La lección que Clara Mayfield Walker dejó al mundo es sencilla, pero poderosa. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan grandioso que se conviertan en una nota al pie en la historia de tu éxito.